Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. ...8 de marzo de 1667, en el pueblo de Tuzcacuesco, provincia de Amula de la Nueva España, ante mí el vecino Bartolomé Cárdenas, el cual, estando presentes diversos testigos, dijo que ha hecho todas sus diligencias en razón de buscar medios, pero no hay caminos que le sean favorables y que permitan realizarlas, en los primeros 9 días que le dieron para sus deberes. Pide y suplica se determine sentencia piadosa. Este es el texto modernizado del documento más antiguo que conserva el archivo de un ayuntamiento que fue importante en esos siglos que la historia oficial ha denominado oscuros y que luego, tras largo aislamiento, hoy apenas comienza a remontar la brecha del olvido. San Antonio de Tuzcacuesco está en el corazón del Llano Grande o Llano en Llamas del sur de Jalisco, como se conoce a la singular planicie semiseca que se esconde entre los contrafuertes de los volcanes de Colima, el Cerro Grande, la Sierra de Manantlán y la Sierra de Apango-Tapalpa. La misiva remite al universal paisaje de las tribulaciones humanas. No sabemos cuál era la tarea asignada ni la amenaza por fallar, pero el acongojado Bartolomé apela a la compasión de la autoridad para recibir una sanción benigna, acorde a las dificultades que hacen imposible cumplir a cualquier cristiano una determinación quizás urgente, quizás exagerada, quizás dolosa. Es curioso que un texto de tiempos sumergidos en la piedad y la ingenuidad, lo que de ningún modo impedía la intriga, el abuso de poder, la venganza y la violencia, remita a muy vigentes y profanas explicaciones del territorio fracturado, accidentado y difícil de abarcar. Seguramente, cruzar los ríos que hoy llamamos Ayuquil, Armería y Tuzcacuesco demandaba precaución y el favor del azar, pues había crecidas repentinas y no se contaba con muchos puentes. Habría debido llevar mercancía o auxilio a alguna ranchería contigua a los paredones del Cerro Grande, esa grandiosa mole calcárea que se yergue por más de 2 kilómetros de base y por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar, llena de cavernas profundas que algunos creían eran acceso directo al Averno, la mansión del dolor de que habla la poesía dantesca. Quizás su ruta iba hacia los llanos del Toxín, donde las ricas vegas ya producían copiosas cosechas que permitían sostener la vida de estos remotos poblados del occidente del reino, o por el contrario, ascendería a las laderas de Tonaya, el Limón o el Grullo, con subidas difíciles en brechas polvorientas a potreros ganaderos o aprovechamientos de oro y plata. ¿Qué tal las agrestes montañas de Apango, pobladas de indios desconfiados, o ese formidable volcán que emitía fumarolas y ceniza de tiempo en tiempo, y 23 años después, en 1690, le recordaría la fragilidad e insignificancia extrema de cada vida humana, mientras el vecino helado, impertérrito, gozaba de un manto blanco permanente, herencia de una pequeña edad del hielo hoy ya superada? Tal vez nunca sepamos quién fue Bartolomé y cuál fue su suerte, pero su súplica escrita parece el primer esbozo de una amplia maraña textual que se tejerá como con cierta fatalidad a lo largo de los 3,5 siglos que siguen. Un tejido de pasiones humanas individuales y sociales sobre un telar de realidad geográfica construido con el sol extenuante, los suelos duros, los vientos menguados, los sismos frecuentes y destructores, entre desgracias personales y oportunidades perdidas. Y cómo olvidar el calor de los veranos, las lluvias escasas, las enfermedades propias de los trópicos secos. Bienvenidos al purgatorio, el de la ficción cristiana y el de la realidad. Esto es Lubina, esto es Comala, esto es Tuzcacuesco, granero emposado o en el granero de la barranca, o bien sitio escondido, o tal vez pájaro sobre piedra, según diversas interpretaciones de una toponimia huidiza, resbalosa, equívoca, fantasmal. Este es el corazón del Llano en Llamas, que de titular un libro célebre de Juan Rulfo ha pasado a describir una demarcación, una historia de problemas sociales, marginación, olvido, pobreza, vidas frugales y sueños reprimidos, de deterioro ambiental que recuerda que cada oportunidad de éxito está limitada por una naturaleza única pero tacaña, también de voluntad de poder, de caciques reales que alimentan la ficción. En los últimos 150 años pasamos del hacendado don José María Manzano, que hacía pactos con el diablo, al brutal Pedro Zamora, de lealtades líquidas pero bajas pasiones constantes en tiempos de la Revolución, y a Nemesio Ceguera Cervantes, el poder local que hoy subyace sobre un territorio más amplio que Jalisco mismo, omnímodo, ubicuo, arbitrario y todopoderoso, entre Superman y Gilgamesh. El rescate de este valioso archivo, que se perdió en otros municipios vecinos como efecto de guerras, bandidos y desastres, es una empresa en que está empeñado Alfredo Mesa, responsable de educación en Tuzcacuesco. Es importante empezar este viaje con sus parcas palabras.
Tuzcacuesco tiene no solamente una historia antigua, sino que en algún momento fue un poblado muy importante, porque digo, para recibir este tipo de misivas de las máximas autoridades de Nueva España es porque era relevante, ¿no? Ajá, de hecho hay un documento que así lo dice, 15 pueblos de aquí de la región, tomando por ejemplo a San Gabriel, Tolimán, Zapotitlán, ahí dice el documento, pueblos que pertenecen al partido de Tuzcacuesco, como que era un centro aquí de, no sé, de presentar impuestos o no sé, la verdad. Sí, el centro de la vida política y administrativa, ¿no? Ajá. Ahora, es impresionante esto porque después como que Tuzcacuesco se rezagó, quedó muy rezagado, ¿no? Ajá. Y en la época moderna, pues, ¿cuánto tendremos con la carretera que se abrió? O sea, que realmente Tuzcacuesco volvió al concurso de la relevancia administrativa y política. 30, 40, 50 años cuando mucho, ¿no? Ahí quedó un poquito en el olvido. Ahí, de hecho, yo he ido a oficinas a Guadalajara y me dicen, ¿de dónde viene usted? De Tuzcacuesco. Y dicen, ¿dónde es eso? Ajá, y da pena que Tuzcacuesco haya poquito quedado rezagado. Los tiempos virreinales y el siglo XIX aparecen con toda su vitalidad en documentos que han soportado el paso del tiempo, subraya don Alfredo. Me encontré un aviso de venta de una propiedad, de una casa que le llaman ellos de 2 pisos. Pisos era como el corredor y la habitación para dormir, son 2 pisos. Y el precio de la casa son 20 pesos. Y el mismo señor vendía una mula, pero la mula costaba 40 pesos. Era más cara la mula que la propiedad. Imagino que era un vehículo de servicio, un transporte para trabajo. Sí, y claro. Tenía más valor una mula que la casa. También hay evidencia de una justicia hoy considerada bárbara, pero que siempre busca el retorno a un dudoso equilibrio, tal vez para no dejarle a Dios toda la carga del castigo. Hay un asesinato aquí para la sierra y vienen a denunciarlo aquí al ayuntamiento y las personas del ayuntamiento van en un grupo, encuentran los asesinos todavía con los cuerpos y se los traen para acá. La gente está enardecida, enojada y piden la pena de muerte. Yo creo que por el momento, sintiéndose comprometido, el presidente municipal, Serapio Elizondo de ese tiempo, se siente comprometido y les cumple la pena de muerte y los fusila. ¿Y se hace un escándalo después? Se hace un escándalo después porque se da cuenta Guadalajara y piden explicaciones por qué. Y él justifica que basándose en un cierto artículo que existía, pues lo hizo. ¿Y en qué terminó esa historia? Ya no dice el archivo qué pasó, si lo indultaron o si dijeron, bueno, tienes razón. Ya no existen esas evidencias. Ya no. Porque fue eso hace mucho, pero fue en 1873, entiendo, sí. ¿no? Ya era la época republicana, pues. Ajá. Sí, ya no viene otro documento que me diga qué pasó. Va a ser interesante ver si en otros archivos hay algo, tal vez en los de Guadalajara, ¿no? Pensaría uno. Sí. Allá van a estar las demandas esas. Sí. Pero también esta idea de que él si no respondía a las presiones, quién sabe si hubiera tomado la justicia por su mano el pueblo, ¿no? Porque estaban muy enojados los habitantes, ¿no? Sí, ¿verdad? A lo mejor hubieran tomado justicia, entre comillas, por su propia mano el pueblo. Como en la fábula rulfiana, este viaje también permite hablar con los muertos. Pero que descendió a la eternidad, como gustaban decir los antiguos, en 2017, habla por la magia de la tecnología digital. Esta es parte de una conversación sostenida el 10 de diciembre de 2015 con el historiador de Sayula, Federico Munguía Cárdenas, uno de los más eminentes cultivadores de la historia de la región rulfiana. Habla don Federico de los caciques porfiristas y en especial de José María Manzano. También alerta contra la simpleza de lo legendario. En lo humano coexisten el bien y el mal. En esa época entonces los hacendados eran señores de horca y cuchillo, eran hombres crueles y excesivos. Sí. Bueno, el más cruel era Manzano. Decían que tenía pacto con el diablo, ¿no? Pasó la historia, digamos, ahí como gente de mucha rapiña, con gente pobre y todo eso, ¿verdad? Don Jacinto Cortina no se dice
mal de él, y él pues se metió a la revolución contra Victoriano Huerta y encabezó allí un grupo de tropa, y de este otro, ¿cómo se llama? De aquí, Bobadilla. Bobadilla, sí. Bobadilla, pues no, pues él era simplemente un hombre rico, ¿verdad? Que yo creo que era como todos los hacendados, señores que traían con el chicote de su caballo, golpeaban a los mozos, se portaban mal, ¿verdad? Pues, porque él lo mató un mozo, ¿verdad? Lo mató un mozo, sí. Que quizás recuerde un poquito la muerte de Pedro Páramo, que no matan a él, ¿verdad? Mire, sí, eran haciendas grandes, eran ricos, precisamente los dueños, ¿verdad? Pero digo, no en todas partes tenían los mismos hígados, ¿verdad? Aquí el que aparece en ese aspecto más cruel es Manzano. Es el que aparece más cruel, ¿verdad? Por una parte muy cruel y por otra, digamos, mayordomo de la función de San José, ¿verdad? En Zapopan. O sea, lavaba sus culpas. Y de manera ineludible se terminará mezclando la realidad a la ficción. Manzano, Bobadilla, Cortina y la misma familia de Juan Pérez Vizcaíno o Juan Rulfo ofrecen detalles para argumentar sobre un ambiguo cacicazgo, sostiene Munguía Cárdenas. Pues mire, el Jazmín era una hacienda muy grande. Desde aquí de San Sebastián, ahí el pueblecito que está ahí arriba de la cual subir la cuesta, ahí comenzaba y se iba por toda la falda del Nevado y toda la planicie de aquel lado hasta cerca de San Gabriel. Era muy grande, era de los jesuitas. Pero cuando Juárez pues la adquirió como pudo el señor Manzano, ¿verdad? Yo creo que de don Jacinto tenía 2 haciendas en San Gabriel, del Campana y... ¿Totolimispa? ¿Totolimispa se llama la otra? Totolimispa, sí, Totolimispa, un poco más allá. No sé qué tan grande sería, ¿verdad? Y de Bobadilla, sí, pues tenía mucho terreno. También aquí tenía varias... Pero él más bien aquí en Sayula. Muchas tierras, tanto aquí, de este lado, por todas partes tenía tierras. Era muy rico. Y él era pobre, pero se casó con una rica, ¿verdad? Hija única, y pues ahí se hizo dinero, y él también era un gran agricultor. Don Severo Díaz dice de él que era comparado a don Manuel Capetillo y al del maíz también, ¿cómo se llama? Que le dicen que fue de los grandes agricultores de Jalisco, lo elogia mucho, ¿verdad? Y era un hombre hasta eso, caritativo. Por eso le digo, no creo. Por eso impactó tanto su asesinato, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo, en tiempo de escasez, ponía a precio barato todo su maíz, ¿verdad? Y le regalaba a las gentes pobres un almuz diario. No sé qué medida sería el almuz, no lo tengo en la cabeza, sí lo sé, ¿verdad? Y un chiquihuite de olotes para que prendieran la lumbre, ¿verdad? Digo, no era y las escuelas, no era malo, ¿verdad? No era malo, pero se echó muchos enemigos. Como digo, la envidia también, ¿verdad? ¿Qué le iba a decir? Y por ejemplo, sabemos cuál fue el fin de él. ¿Cuál fue el fin de Manzano? ¿Se sabe algo de...? Murió en su cama. ¿Murió en su cama? Sí, se murió en su cama. Ahora sí que a los malos les fue bien. Bueno, pues le voy a decir una cosa. Dicen que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Claro. De todo tenemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Manzano muere antes de la revolución. A él no le toca ya el movimiento armado. Manzano vino un día a Sayula a asaltar Sayula, a tomarla. Se vino con sus gentes, no sé qué problema tendría aquí, y se metió haciendo fuego, ¿verdad? Y los de aquí se defendieron en los portales, ¿verdad? Por aquí viene esto también. Se defendieron en los portales y creo que hubo un muerto. No se dice de qué bando, no lo pude identificar, pero que hubo un muerto.
¿eh? Pero eso pues vino a hacer peor la animosidad que había entre los dos pueblos, ¿verdad? Sí, porque él era de Zapotlán. Pues sí, pero era pues arbitrario, muy arbitrario. Hacía lo que quería para acabar pronto. Él sobornaba a los jueces y con todo entraba a la pelea, ¿verdad? Y ganaba. Era un mexicano bien adaptado. Digo, y a fin de cuentas también Rulfo pues tiene las raíces familiares en el tema de los hacendados, ¿no? Sí, Su padre, su abuelo, ¿no? ¿Qué se sabe de ellos como hacendados? Pues mire, como yo le digo, no se puede juzgar a la gente de buena o mala, ¿verdad? Porque, por ejemplo, del abuelo de Rulfo, pues dicen que fue un hombre caritativo, que cuando tenía enfermos entre sus mozos les mandaba una vaca a su casa para que se alimentaran de leche, y que antes de que hubiera seguro social, él les daba, los mantenía toda la vida, ¿verdad? Y los curaba, ¿verdad? Eso fue bueno. Por otro lado, pues también dicen que tenía sus defectitos también, pues como lo mismo el papá de Rulfo. Pues también las personas que lo conocieron aquí decían que era muy buena persona, el mejor de los Pérez Rulfo. Pero allá en los terrenos dicen que era duro, que era muy duro. Con los Pérez. Y yo digo, pienso yo, tal vez era necesaria esa dureza en aquellas cosas abandonadas, ¿verdad? En que tenías que defenderte porque si no te defendías te mataban, ¿verdad? De hecho lo mataron, ¿no? Lo mataron al papá. Lo matan. ¿Cuántos años tendría Juan Rulfo cuando lo mataron a su papá? Poquitos, ¿verdad? Era niño todavía. Estaba muy niño, 5 años creo. Entonces fue antes de la cristiada incluso. Los 9 años creo que tenía. 11 de enero de 2023. La región de Llano Grande está en efervescencia económica. Decenas de plantaciones agrícolas se han abierto en los últimos 30 años para desmentir la historia de fatalidades que se narran en esa verdad de las mentiras que son los relatos rulfianos. Pero hoy llega una especie de justicia poética contra la avaricia inherente a los proyectos capitalistas de la agroindustria, lo que algunos llaman los límites del crecimiento. Bajo el eje del agua, la crisis ya toca a la puerta, advierte el investigador de la Universidad de Guadalajara, Luis Manuel Martínez Rivera. Es parte de un acuífero que se llama el acuífero Autlán, que incluso abarca hasta esta zona. Prácticamente casi todos los municipios de La Gira, con excepción de Unión de Tula. Es un acuífero como de casi 4.600 kilómetros cuadrados, un acuífero muy grande. Pero tiene dos zonas, una zona que estamos aquí en el Autlán, donde hay más montaña y hay más aporte de agua, y podemos encontrar el agua a unos 100 metros. Y luego la zona del Llano en Llamas, donde es la zona más seca de la región. Acá andamos unos 800 milímetros de lluvia y andan como en 500 milímetros de lluvia. Entonces una zona muy seca, de recarga, muy arenosa, de origen geológico, aunque tiene muchas partes sedimentarias de zonas, algunas zonas kárticas. Pero ahí la producción de agua, el agua que se infiltra es muy baja. Sin embargo, uno pensaría que esa es una zona donde ha crecido desde hace muchos años y tiene casi más de 100 años el cultivo del agave, ¿sí? En la región ha estado, y pues básicamente es una región apta para el cultivo del agave, ¿sí? Justamente porque es semiseca. Porque es semiseca, los suelos arenosos, un poco pobres, pero el agave se adapta, eso es su clima, ¿no? Pero sin embargo, bueno, ese clima también medio seco también es muy apto para algunos cultivos que han empezado a llegar, como por ejemplo, sobre todo por la poca humedad que hay, los de invernaderos, ¿sí? Un ambiente más controlado, y luego el aguacate que llegó a la parte alta y ahorita ya está bajando también a esa zona del Llano en Llamas. Le siguió, ahora tenemos un crecimiento de la uva así dramático, o sea, ya tienen invadidas gran cantidad de superficie. Y me sorprendió porque yo había visto que había crecido la uva, pero ahorita que recorrí toda la zona es impresionante la cantidad que hay, ¿sí? Y bueno, pues todas estas obviamente demandan agua y probablemente ellos pueden asumir que son cultivos que tienen una eficiencia de riego y usan poca agua,
controlada con hidroponía, con goteo y todo, pues sí es cierto, ¿sí? Pero van llegando a una zona donde no hay agua. O sea, no importa ahí la eficiencia de riego y eso, porque no hay agua suficiente, primero para la población, la vida, las condiciones naturales, y después pues ya para hacer negocio con la agricultura. Entonces no importa que tan eficientes sean en riego cuando están haciendo negocios, pero con cargo a un agua que debería de corresponder a las comunidades, ¿sí? Entonces se ha venido incrementando, por ejemplo, mira, ha habido 2 periodos en esa zona muy críticos de incremento, nuevamente más o menos del 94 al 96, pasó de pocas concesiones a unas 150 títulos de concesión, y luego de ahí al 2008 se fue hasta 300, ¿sí? Y de 2008 a 2015 se dio el disparo más fuerte de concesiones de agua, pasó de 300 a casi 750 concesiones de agua en esos 7 años. Y también en términos de concesiones, pero en términos de volumen, pasó como de 20 millones de metros cúbicos que estaban concesionados a casi 80 millones de metros cúbicos, ¿sí? Entonces, un lapso bien corto se empezó pues obviamente las empresas son así, ellos están viendo en el futuro, con mucho tiempo empiezan a obtener concesiones, aunque todavía no lleguen, empiezan a acaparar el agua, pero cuando lleguen pues tener todo disponible, ¿sí? Entonces empezaron en eso a acaparar agua, y ahorita ya tenemos un acuífero que está en rojo. Hasta a partir de 2015 ya el balance entre la recarga y la extracción pues ya es negativo, ¿sí? Y todavía de 2015 a 2018 pasó de más o menos 1.5, ahorita estamos en 5 y 6, porque varía un poco los mismos datos de Conagua, 5 y 6 de déficit millones de metros cúbicos, ¿sí? Entonces, ese crecimiento, pues sí, de repente se ve bien, y ellos aducen que es mejorar la inversión pública, generar empleos, pero son empleos de todos modos que no son bien pagados, ¿sí? Que no permite que la sociedad mejore sus condiciones de calidad de vida. Tú lo ves que en algunos municipios que van desde las 4 o 5 de la mañana y regresan a las 7, 8 de la noche, ¿sí? Con un salario que apenas les alcanza para sobrevivir y para llevar la vida. Entonces se llevan toda su vida así. Entonces no puedes decir que también todo eso repercute en una mejora social y económica de la región, porque no lo repercute. Yo he hablado, por ejemplo, con gente de municipal del Tuzcacuesco, y les preguntaba, por ejemplo, del municipio de Tuzcacuesco del trienio pasado, que qué tanto les dejaban las empresas en términos de impuestos, dice que prácticamente nada, porque todo quieren que les den facilidades para instalarse, luego no pagan los prediales, no pagan los permisos de construcción para instalar obras, no los toman en cuenta para nada, ¿sí? Entonces son grandes empresas que pues dice, ay, pues les da un apoyo, o que necesitan algo, pues de repente les apoyo con el agua un poco, como le digan a Tuzcacuesco. Este año no le alcanzó el agua para el municipio, o sea, se abatió tanto el pozo, el principal pozo que tiene de abastecimiento, que no le era suficiente para surtirlo, y una de las empresas le permitió que utilizara su pozo para que la mezclara con la que él tenía y le abasteciera a la población, pero luego el pozo salió con gran cantidad de hierro y se empezó a oxidar, entonces la gente veía que llegaba el agua de sus pilas y al ratito ya estaba roja. Y pues dije, pues ¿saben qué tiene? ¿No? Y fuimos a ver y era un poco la concentración de óxido. Pero para que veas cómo ya empieza a impactar en el municipio. Entonces el municipio dice, bueno, pues yo ya tengo que buscar otro pozo, ¿sí? Pero ya cuando va a perforar otro pozo, pues primero tiene que ver que ya no va a haber concesiones. Si no la tiene ahorita, pues ya no va a poder hacer otro pozo porque ya no hay concesiones, está en rojo. Pero cuando quiera perforar también, pues ya está a 200, 230, ya está sumamente profundo, ¿sí? Y entonces el hecho que ya no den concesiones no implica que ya no se saca agua, se sigue sacando todo lo concesionado. El agrocapitalismo sin regulación es el reino del corto plazo, de las cuentas alegres, del después de mí el diluvio. Y hay una disputa no solo el agua subterránea, sino también el agua superficial, en la parte de Tuzcacuesco y un poco ya de la Yuquila, cuando ya se mezclan la Yuquila y Tuzcacuesco de la Armería, en donde están con grandes bombas también sacando y rebombeando para llevarla hasta la parte alta. Entonces hay una presión demasiado fuerte en la región por el agua, y están controlando. También el aguacate se bajó, y ya con gran infraestructura de riego pues ya están produciendo aguacate en la parte baja. Primero le competían al municipio por los manantiales de la parte alta, y ahora se bajaron y le están compitiendo con las aguas subterráneas de la parte baja. Entonces es terriblemente un caos,
Y pues yo no sé cómo lo ve la Secretaría de Agricultura del Estado, a lo mejor lo ve, pues estamos creciendo, ya ves, presumimos que somos el gigante agroalimentario, producimos tanto aguacate, tantas berries, tanto todo, pero no vemos a qué costo y cuál es el impacto. Y no hay un proceso de planificación que vayas viendo, bueno, vamos viendo cómo se va a incorporar, no que lleguen cientos de hectáreas de superficie de riego en zonas donde no hay agua, ¿sí? Sí, y el caso del aguacate es muy sorprendente porque pues, se supone que no sería una zona de aptitud para aguacate, una zona idónea, pues. Se supone que necesita zonas más frías, más templadas, por eso empezaron en la parte alta, ¿sí? Pero ahorita pues la necesidad, la demanda del aguacate, obviamente yo creo que buscan variedades o algo más adecuado, no creo que no tengan pensado en ese planificar eso, entonces están bajando ya en la parte, tú puedes ver también ya superficies enormes de aguacate ya con riego, ¿sí? Y los grandes depósitos que construyeron ya de agua para estar bombeando y estarla almacenando o conducirla de otros lados. Que habrá que preguntarse si esos depósitos tienen alguna regulación. No lo sabemos, porque también fíjate lo que pasa, hace unos 15 días anduvimos recorriendo la zona y entonces se topó uno con que ya todo está privatizado. Si a caminos rurales que se movían entre las parcelas, pues ya los cerraron. Y hacen un núcleo de propiedad enorme que ya no puedes entrar y ya no puedes ver qué hay o qué no hay. La gente de Tuscacuesco me decía, fíjense, había un manantial ahí donde la gente se iba a bañar y todo, pues ya ahora es propiedad privada y ya lo cercaron y entonces ya la gente ya no puede accesar, ¿sí? Entonces sí me di cuenta de eso, de que pues empiezan a poner puertas, empiezan a cerrar y donde eran caminos que antes podías transitar porque era un camino rural interparcelario, pues ahora ya. De repente hay una parcela y pusieron una puerta y ya lo bloqueó y ya no puedes accesar. Entonces ya no puedes ver qué tanto es legal, qué tanto no es legal, más que estar supervisando vía aérea, vía remota, que afortunadamente se puede vigilar, pero sería cuestión, hay muy poca supervisión por parte de Conagua de que pueda ver si todas esas explotaciones realmente están avaladas por una concesión, ¿sí? Claro. Está sobrepasado Conagua, no puede, y luego la concesión les exige que lo midan y pues muchos de ellos siquiera de seguro no la están midiendo. O si la miden, pues no te dan el dato, ¿no? Lo miden nada más para ellos, para saber su operación. Que debería ser información pública, ¿no? Que debería ser información pública, porque la concesión exige que tú estás extrayendo agua y tengas un medidor y entonces tú estás reportando con agua basado en el medidor. Pero como no lo hace con agua, dice, bueno, pues te di una concesión de 100, págame los 100. Sí, pero no sabes si sacó 150. Digamos que queda la buena fe. Queda la buena fe. A lo que dice la concesión es lo que pagan, ¿sí? Puede pagar 150, 200, pero como no se supervisa, pues entonces no se sabe, ¿sí? Y bueno, a veces a mí se me hace incongruente cosas, por ejemplo, que lleguemos a estar en valores negativos de un acuífero, porque tú dices, bueno, un balance simple, yo tengo 100, voy concesionando, cuando llegue a 0 yo sé que ya no debo concesionar más. Entonces, ¿cómo es posible que siga llegando a -1, -2, -3? Y se siga. Tenemos acuíferos en Jalisco que pueden llegar a -40, -50 millones de hectómetros cúbicos. Dice, pues obviamente la lógica en un balance es, pues ya 0 ya no hay, ¿sí? Es un balance entre cuánto entra y cuánto sale. Pero entonces en realidad no hay ningún balance, o sea, no están considerando eso. No están considerando eso, ¿sí? Entonces, por eso te digo, en el 2015 eran -5, ahorita el 18 eran ya -5, -6 hectómetros cúbicos de déficit y pues se puede ir incrementando, aunque se supone que ya no debería de concesionarse. El Llano Grande, el Bajío o el Llano en Llamas no tiene límites bien definidos. Tradicionalmente se ubican en su interior 5 municipios casi completos: San Gabriel, Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tuscacuesco y Tonaya, pero vastas porciones de municipios vecinos como el Limón y el Grullo sin duda corresponden a la misma zona socioambiental y cultural. Y a un lado, la ciudad de Autlán, que es puerta de otras regiones pero participa de los mismos recursos y suele compartir gentes e intereses. En todo caso, no se puede hablar de solo un llano. Las montañas, con selvas en las partes bajas y en las barrancas de los ríos, y con bosques de pino y encino en las partes elevadas, configuran un paisaje diverso. Algo sucede que al verdor de las elevaciones se desciende al calor seco y lo enjuto y árido de la planicie.
una especie de milagro inverso, con ribetes de pesadilla. Pero más que la naturaleza contradictoria, es el ejercicio de los poderes locales lo que convierte la zona en un riesgo, al menos una constante incertidumbre para quienes lo recorren. 3 de noviembre de 2022. Esto platica una encuestadora del INEGI que no está autorizada a dar una entrevista formal. Ella trabaja el censo agropecuario en el Valle del Grullo, donde las aguas generosas del río Yuquila y de sus afluentes copiosos que bajan de Manantlán fabrican una abundancia contrastante. Es un poco difícil, pero pues más que nada también el ser censora es parte de esa pasión que nos gusta a los que ya hemos participado en otros eventos. Entonces, cada evento es diferente. Yo he estado en el económico, he estado de verificadora en el de población y vivienda, y ahora me tocó este evento porque también quisiera tener experiencia, que es un censo agropecuario, a quienes hay que visitar. Y el censo agropecuario se deriva de qué produce la tierra, cómo el productor hace para producirla, qué necesita, qué vende, con qué instrumentos. También si todavía utiliza instrumentos yuntas, o si la coa, que es para plantar, o si utiliza pues ya instrumentos más como el tractor, el arado, más modernos, así es, efectivamente. Entonces, sí a veces nos enfrentamos a peligros, ¿verdad? En algunas zonas, yo que ya más o menos ubico esta zona de aquí de Autlán, del municipio de Autlán, y también la zona del municipio del Grullo, que es la que me tocó censar. Entonces, sí hay algunos puntos que no debemos de arrimarnos, o para la costa, pues también hay puntos que no debemos de arrimarnos, ¿verdad? Localidades. Con esta información, ¿cómo es posible entonces que el trabajo pueda ser confiable? ¿Cómo sustituyen la imposibilidad que se tiene a veces de visitar ciertas zonas peligrosas? Bueno, pues aquí para sustituir esa información, vienen algunas preguntas introductorias. Por ejemplo, podemos poner zona de riesgo, porque también estamos capacitados para los protocolos de seguridad. Entonces, los protocolos de seguridad nos dan esa visión de ver cuáles son las zonas de riesgo. Entonces, si ya llegamos a una localidad rural o a una ranchería como es aquí la Hierbabuena, yo pregunto, oiga, por ejemplo, a mí me tocó la Clavillina, entonces yo pregunto, ¿la Clavillina dónde está? Y a lo mejor los mismos pobladores me dicen, no te puedes arrimar ahí. Entonces, sería muy difícil que INEGI detecte esos puntos. De alguna manera, nosotros en nuestra bitácora, en nuestra carga de trabajo, vamos a poner que ahí no podemos acercarnos porque es un peligro, pues. Y metodológicamente, esos lugares fueron zonas opacas que no tuvimos información. ¿Cómo las podemos sustituir para decir qué está produciendo el Grullo, qué está produciendo Autlán en términos agropecuarios? Bueno, ahí yo creo que radicaría que entonces, si yo no lo puedo sacar, esa carga se deriva a mis jefes, y entonces se hace un grupo especial en donde ellos vengan. Pues 1 o 2 o más, no sé, ¿verdad? En camionetas, y poder accesar ahí, o con los mismos pobladores, o preguntarle al delegado, al comisariado, si nos pueden apoyar, ¿verdad? Mediante eso creo que se sacaría la información. Y también otro de los puntos es de que INEGI no obliga a los productores a dar la información. Yo voy a poner o voy a captar la información que el productor me diga, porque si yo llego a una vivienda y él me dice que no es productor, yo tengo que respetar eso, ¿verdad? Con algunas preguntas indagatorias que yo ya tengo, es mediante a lo que me baso para control, digamos. Sí, así es. 17 de noviembre de 2021, el investigador Luis Manuel Martínez Rivera hace una reflexión sobre los problemas de la gestión administrativa del río Yuquila y de todas las cuencas de México. Del criterio ambiental va la saga de los intereses económicos y políticos de cada región. Nunca deberías de llegar a un balance a cero. Tienes que manejar las condiciones naturales. Sí, tendría que ser positivo, ¿no? Tendría que ser siempre positivo, porque también el agua subterránea también está aportando a los ríos, también está aportando a los cauces, es parte del balance natural, ¿sí? De los caudales ecológicos, los caudales base, los ríos permanentes traen agua porque es el aporte del agua subterránea. Entonces, si tú extraes el agua subterránea, no solo afectas el freático, el acuífero, sino también estás dañando el flujo de los ríos.
porque lo está disminuyendo. Ya no va a haber ese aporte que esté abasteciendo a los ríos por el agua subterránea, ¿sí? Entonces es incongruente esa situación y hay muchos problemas con los acuíferos porque también los acuíferos se dividen administrativamente, no naturalmente, ¿sí? Eso es un problema grande porque pues ellos a lo mejor se les hace más fácil administrativamente y de repente aquí pasa en la cuenca, ¿no? Por ejemplo, el acuífero Autlán está en números rojos, pero luego hay un límite imaginario del límite estatal entre Jalisco y Colima y entonces nomás pasa el límite imaginario y el otro acuífero está en verde y tiene mucha agua disponible. ¿Cuándo es el mismo acuífero? Es el mismo acuífero. Entonces dices, ¿cómo es posible? Es un manejo político también ahí, ¿sí? Jalisco ya no puede, pero Colima sí. Y entonces le dejan a la autoridad local, que tiene mucha presión de los gobiernos del estado, pues que digan, no, tú di que aquí sí hay agua, porque si no nos afecta la producción y nos afecta la economía. Entonces hay mucha presión que probablemente es seguro que pasa, que dice, pues cómo puede ser que con un límite imaginario acá no hay agua y aquí sí hay agua. Y cuando es un recurso federal y ni siquiera deberíamos estar manejando estos manejos del agua. Lo vemos en el Zapotillo, ¿no? El pleito entre Jalisco y Nuevo León, en realidad no es de ninguno. Es un agua federal. Son aguas nacionales, claro. Sí, son aguas nacionales y tiene que buscarse el fin común, que puede ser un estado, puede ser otro. Sí, no importa de dónde se produzca el agua, de dónde venga, sino más bien dónde hay más necesidad de utilizarla que el otro. Independientemente si las montañas están en Jalisco o si o el usuario está en León, ¿sí? Lo importante es que por eso es la concepción de cuencas, pero en realidad políticamente no pasa eso. Cada quien dice el agua de Jalisco y el agua de Guanajuato, ¿sí? Y ahí se están peleando a ver quién es mi agua y quién es tu agua, cuando en realidad tiene que hacerse un análisis diferente, claro. ¿Sí? Más basado en cómo es el sistema natural de movimiento del agua, tanto subterránea como superficial. Y eso de separarlos también es un problema, ¿no? Como si fueran aguas diferentes, ¿sí? Que el agua subterránea es una y el agua superficial es otra. Luego pasa mucho en los ríos que pues nada más se les separan 10 metros y ya están metiendo un pozo ahí y en realidad le están sacando por abajo el agua al río, ¿sí? Pero dice, pues ya después de la zona federal ya es agua subterránea y entonces le puedes perforar por abajo y bajarle al río. Entonces esas cosas tienen que cambiar, ¿sí? Pero bueno, son problemas fuertes del agua en México. Vemos que, por ejemplo, no se ha podido actualizar la ley de aguas nacionales, ¿sí? Desde que ya debería, primero por el derecho humano al agua, que ya debería haberse integrado, desde que se integró en la Constitución desde 2011 y debería ya de haberse integrado, pero hay mucho más problemas, mucho más fuertes que solamente el derecho humano al agua, que es muy importante, pero el problema va a ser, ok, vamos a hacer el derecho humano al agua y de dónde vamos a sacar el agua para darle ese derecho humano. Y cómo van a ser los municipios, la capacidad que tienen los municipios, que vemos que están totalmente rebasados los municipios en el manejo del agua. Las obras de agua no generan votos, pero sin ellas es imposible la vida y la prosperidad económica, sostiene el académico del Centro Universitario de la Costa Sur de la UDG. Por eso las plantas de tratamiento a nadie les interesa. Están allá en la parte más baja, casi a la orilla del municipio, nadie lo ve. A nadie le preocupa si se trata o no se trata el agua, nadie le importa la cantidad de agua residual que se está yendo y a dónde se está yendo, ¿sí? Finalmente estamos mandando el problema a otro lado y nosotros nos preocupamos. Y la población de aquí, pues muchos ni siquiera saben si hay o no hay planta de tratamiento, ni tienen idea de a dónde va a dar toda nuestra agua residual, ni qué impacto está teniendo, ¿sí? Digo, a final de cuentas, también podríamos decir que no nos está sirviendo de nada tener información sobre los acuíferos, información sobre los ríos, sobre el agua que conducen, sobre la precipitación, si no está siendo la base de la toma de decisiones, porque como tú bien decías, si yo tengo un acuífero que está en abatimiento, pues lo primero que tendría que hacer es ya no otorgar concesiones. No otorgar concesiones y buscar los mecanismos de cómo recupero agua, porque incluso hay concesiones que pues a lo mejor ya no las tienen, no las usan. Hay ¿Cómo muchos recuperar que las concesiones? ¿Cómo también, recuperar las que ya se vencieron, las que no están haciendo un uso adecuado y tratar de eso, ya no concesionarlas, dejarlas como reserva para que se empiece a recuperar el acuífero? Obviamente eso tarda muchísimos años, pero tenemos que empezarlo. No, y además hemos platicado durante décadas que se tiene que hacer y no se hace. Y no se hace. Ya tuviéramos mejores condiciones si empezamos, ¿sí? Si empezamos, vemos que ríos se están desecando, que no usan el caudal ecológico, que no respetan
porque la gente ve que si también, y eso lo mencionan algunos agricultores, que si dejan ir el agua al río es como desperdiciarla, ¿no? Sí, esa se visión pierde. Economicista totalmente. Sí. No, es perder el agua, si le echamos al río se pierde. Pero no piensan que abajo otra gente lo aprovecha, que también en el transcurso pues hay peces que viven, hay animales, hay fauna silvestre que baja al río a tomar agua, hay la población que vive de esa pesca ahí, ¿sí? Hay muchas cosas que están asociadas con el río y con esa agua que la gente percibe como una pérdida porque se va de su lugar. 30 de diciembre de 2013, San Gabriel. El agricultor y ganadero Ramiro Benavides Preciado, de 56 años, es encontrado muerto en las cercanías de la ruinosa hacienda de Tel Campana. Lo asesinaron sin motivo. Era vecino de un rancho donde ellos, los malosos, tenían sus equipos y armas, y el pretexto fue que una de sus vacas se pasó al otro potrero. Lo llenaron de balas. Comentaba un lugareño entrevistado 2 años después. Los hechos quedaron registrados en el periódico regional La Voz del Sur. Este homicidio venía a coronar uno de los periodos más asiagos de la historia reciente de la región. Fue durante el reino de terror que nació de la inestabilidad ocasionada por la muerte de Ignacio Coronel en Guadalajara, operador regional del Cártel de Sinaloa, y en la complicada conformación de una nueva agrupación criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el de las 4 letras, bajo la férula de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, antiguo pistolero de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el narcotraficante más famoso del mundo. Para la fecha del asesinato de don Ramiro, ya se acumulaban más de un centenar de desaparecidos y decenas de muertos. Los jefes de plaza dominaban las presidencias municipales y había desazón entre los políticos porque el precio de postularse para los ayuntamientos era entregar la tesorería y la policía. Sin embargo, la indignación que ocasionó la muerte de un justo fue tal que el líder de la agrupación emergente decidiría intervenir muy pronto. Como es lógico, las tribulaciones están presentes en otros periodos. El archivo que ha recuperado Alfredo Mesa, director de Educación de Tuscacuesco, señala que hace 120 años, antes de la Revolución, en el auge de los señores de horca y cuchillo, o no tanto, de las haciendas, el impulso de mejorar era una clara tarea impuesta por el Estado, al menos en el tema de la educación. Viene lengua castellana, aritmética, gramática, buenas costumbres, oficios, que son las clases que veían y estaban separadas los niños de las niñas. ¿Y eso es como de qué época? De 1901, 1903. En el Porfiriato. Que obligaban a los papás a que todos los niños asistieran a clases, bajo pena de multa. Aún así, supongo yo que los índices de analfabetismo eran muy altos en esa época, ¿no? Supongo que por eso los obligaban, para tratar de superar el tema del analfabetismo, ¿no? Ajá. Pero me sorprende la caligrafía que tenían. Sí, claro. Me encuentro problemas aritméticos que dejaba el profesor de tarea, que como que eran para primaria, pero como que en estos momentos es para alguien de prepa. Sí, es bien complicado los problemas. Y digo, ¿cómo es posible que eso lo resolvían los niños de primaria? 2 de febrero de 1848 se firma en la Ciudad de México el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que determina la paz con Estados Unidos y la entrega al vecino del norte de más de la mitad del territorio heredado de la Nueva España. ¿Cómo se vivió el duelo en este remoto rincón de Jalisco? No hay elementos, pero el decreto publicado por el gobierno mexicano se conserva en los archivos, donde también hay circulares de virreyes de los siglos XVII hasta XIX, y hay registros del paso del temible Pedro Zamora en la segunda década del siglo XX. Me encontré una copia del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Es el tratado de paz, ¿verdad?, que está generando México con Estados Unidos. De hecho, viene la transcripción en español y en inglés, ¿verdad? Y pues ahí lo tengo, no sé qué voy a hacer con él para poderlo conservar. Pues está deteriorando además, ¿no? Se está deteriorando. Es papel simple. Las personas que conocen de esto, que nos digan a dónde lo llevamos o cómo lo conservamos, pero ahí lo tengo a la mano. Ya al archivo ya no lo voy a mandar porque tengo miedo que se llene de hongos, ¿verdad? Y sí, es importante ese documento tenerlo a la mano. ¿Y tiene algunos documentos de virreyes y de varios virreyes con su firma original, como que eran circulares que mandaban a todo el país,
Estuve hablando con otros ayuntamientos y me dicen que hubo presidentes municipales que quemaron los archivos, que porque era papelería vieja, y se sorprendían que por qué nosotros los teníamos. Tengo documentos de asaltos a la presidencia municipal, que llegaron con armas y se llevaban los recursos públicos que había. De asaltantes que llegaban y asesinaron a personas que estaban dentro de la presidencia. Sí hubo asaltos, pero al archivo no se metieron. En momentos de paz, se puede decir. O sea, porque el bandidaje también era un azote muy normal en otros tiempos, ¿no? Sí, aquí en la región tenía fama Pedro Zamora. Era dicen ellos, la guerrilla de Pedro Zamora vino, asaltó a la hacienda de Sensontla, a Ventanas, acertó es la época de la Revolución Pedro Zamora, ¿no? Ajá. Es un archivo de alrededor de 10,000 documentos, añade el director de Educación, dedicado a voluntario rescatador del patrimonio. De hecho, hay un documento de 1823 que se llama Relación de individuos por edad, sexo y ocupación que habitan la villa de Tuzcacuesco. Y viene toda la localidad. Son 18 localidades que pertenecen a Tuzcacuesco y ahí vienen todas. Tenemos también desde 1707 las actas de cabildo. 1700. ¿Interrumpidas? ¿Todas? Las tenemos. Claro, claro que muchas no se pueden interpretar por la caligrafía del escribano, que no todos escribían con claridad. Y hay algunas actas que no se pueden interpretar. Y no sé qué tipo de tinta utilizaban, ¿verdad? Pero como que le ponían fuego, ¿no? Como que escribían porque se ve que tiene una especie de color de humo en las hojas. Sería interesante preguntarle a algún paleógrafo. Ajá. Y bueno, en todo caso, debemos suponer que hay gente especializada que puede interpretar ese tipo de escritura, ¿no? Y sí tenemos desde 1707 las actas de cabildo. 15 de junio de 1917. Carlos Vizcaíno, encargado y dueño de la hacienda de Apulco, atendiendo a la solicitud de usted por su nota de fecha 7 de los cortes, paso a rendir el informe como sigue. Esta finca tiene una extensión de 900 hectáreas de terreno, siendo 400 de pan y llevar y 500 de eriazo. Por el presente año se cultivarán 130 hectáreas con labor de maíz y 10 de chiles, quedando las demás para bostadero. Está registrada en el catastro con un valor de 7,000 pesos. Tiene una casa con 6 piezas, 2 pasillos y un corredor interior construidas de ladrillo con techos de madera y teja y más de 10 casas para mozos, todo en regular estado. Hay aproximadamente 110 habitantes que se mantienen de la finca, contándose de estos 20 en edad escolar y se imparte instrucción porque hay escuela. Hay una cría de ganado vacuno que se compone de 150 cabezas de diferentes edades y hay 80 bueyes destinados al trabajo. Se emplea para el beneficio de las labores arado de madera. Se paga a los operarios por 9 horas de trabajo diario, 30 centavos en efectivo, 4 litros de maíz y por cada 6 días de trabajo, 2 litros de maíz y medio kilo de sal. Se han proporcionado a las fuerzas carrancistas, antes de constituirse, 14 reses, entre bueyes, la mayor parte y vacas. Y por un reconocimiento que se practicó, faltaron 36 reses, las cuales, según informes, de unas dispusieron las fuerzas carrancistas y de la mayor parte los villistas. Este es el informe del abuelo de Rulfo que permanece en los archivos de la alcaldía de Tuzcacuesco. Hay un libro que se llama La provincia de Ábalos, lo escribió Federico Munguía de Sayula, y ahí viene relatando dónde asesinaba al papá de Juan Rulfo. No recuerdo bien la historia, parece que venía de un pueblo que se llama San Pedro Totzin, venía de un juego de barajas, y él dice ahí, lo mataron a mansalva, lo venadearon, al ir pasando lo tumbaron de su mula. Y ahí está una cruz, ahí en un pueblo que se llama, una localidad que se llama La Loma, ahí está la cruz donde dicen que asesinaron al papá de Juan Rulfo. Basándome en eso que dice Federico Munguía, lo doy por válido.
Él ha de tener la información por qué dice, por qué manifiesta eso. Yo tengo una carta del señor Nepomuceno P. Rulfo, donde él dice cuántas yuntas tiene y a quién se las tiene rentadas, de 1913, con su firma original también la tengo. La hacienda de Apulco, que era una de las haciendas de él, ¿no? Apulco. ¿Apulco es el municipio de Tuscacuesco o de Sí, San Gabriel? de Tuscacuesco. Ah, ok. Entiendo que la casa, la hacienda que ellos tenían, la donaron a una orden religiosa, ¿no? Al convento, ajá. Tengo una relatoría de cada una de las localidades de Apulco, creo de esa fecha, de 1913 y 1914, Apulco, cómo era la hacienda, cuántas habitaciones tenía, cuántos habitantes, a qué se dedicaban, cuánto pagaban, y así también de una comunidad que se llama Chachahuatlán, Sensontla, San Miguel, quién es el encargado de cada hacienda, cuánto pagaban a la policía rural porque cuidara a la hacienda, cuántas armas tenían. Viene una descripción de cada pueblito también. 1913. 1913 y 1914, están en las dos fechas. Cuando la revolución ya incendió el país. Ajá. Madero lo matan en 1913. Ajá. La época de Victoriano Huerta, digamos. Y ahí está, pues nos da información de las localidades del municipio de ese tiempo. Que en ese tiempo las haciendas eran el modo de organización territorial, supongo, dominante. Ajá. No había pueblos indígenas colindantes, o todos fueron de algún modo avasallados por la creación de haciendas, no sé. De hecho, hacen señalamientos ellos. Dicen como que el primer apellido que llegó aquí fue español. Un señor, creo que Francisco Camberos. El apellido está bien, ¿no? El nombre Camberos. No, el Camberos es el primer apellido, es un capitán español, es el primero que llega aquí a Tuscacuesco. Y en diversos documentos señalan ellos los indios de Sensontla, los indios de San Miguel, los indios de las localidades nos llamaban indios, y ellos como que no estaban en ese apartado. Eso está un poco confuso. Digo, no sé si los virreyes generaron títulos virreinales para alguna de las comunidades de los habitantes originarios. ¿Por qué llamaban indios? Exactamente. Ajá. Al final de cuentas, pues esa era una clasificación etnográfica muy común en la época virreinal. Ajá. Demandas también que ha habido, dicen el indio José, el indio Andrés, así lo señalan. No sé por qué. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.